Pasión Tigrilla. Toda la información en directo desde el club a tus oídos. Actualidad, reportajes, noticias, entrevistas, historia, premios y todo lo que quieras conocer del deporte nacional. Y bueno, ya 6 de la noche con 31 minutos y nosotros regresamos con más de Pasión Tigrilla y como lo habíamos anunciado antes de irnos a nuestro corte comercial, venimos con una entrevista con el profesor Octavio Zambrano, técnico del Club Deportivo FAS, que ya lo tenemos en línea a través de llamada telefónica. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, cordial saludo a ustedes en cabina y a las personas que nos escuchan. Bueno, profe, desde ya agradecerle por brindarnos un par de minutos de su tiempo para hablar sobre toda la situación que está aconteciendo con la interna del Club Deportivo FAS. Por ahí preguntarle qué tal está, profe, cómo le ha tratado El Salvador. Bueno, yo realmente me siento afortunado de estar en esta hermosa tierra. Cuando uno tiene que viajar a un país que no conoce, uno se forma expectativas que algunas veces se cumplen y otras veces no. En este caso le puedo decir que la gente salvadoreña, el país como tal, todo lo que representa y a dónde va este país me hace sentir muy afortunado de estar aquí. Bueno, profe, y hablando así del tema en cuanto al clima, ¿no le ha costado adaptarse a la situación de acá? Porque sabemos de que El Salvador ciertamente es un país un tanto caluroso. Bueno, yo soy de Guayaquil, Ecuador, y Guayaquil es una ciudad en la costa ecuatoriana donde el clima también fue muy fuerte, muy caluroso. Pero obviamente no he estado en mi país por muchos años y pues, he vivido en diferentes lugares y he vivido en lugares con climas extremos. Sí debo admitir que El Salvador es muy caluroso, pero la adaptabilidad nuestra ya tomó su curso y al menos en mi caso le puedo decir que no tengo ningún problema en ese aspecto. Bueno, qué bien, porque realmente sí, a veces uno se enfrenta con situaciones un poco de calor bastante extremas. Pero sí, ya entrando en materia, profe, como tal, pues preguntarle básicamente que si ya había vivido usted alguna situación similar a la que se está viviendo en estos momentos en El Salvador, hablando del tema futbolístico. No, esto es algo que definitivamente ha sido un test, una prueba para mí, desde todo punto de vista. No solamente estamos hablando de mi persona, sino de un grupo de atletas, un grupo de seres humanos con quienes yo tengo que convivir día a día. Los veo, los admiro por el trabajo que ponen día a día, por cómo se entrenan, la vehemencia que le ponen a las diferentes situaciones que les presentamos durante estos tiempos muy inciertos. Pero es más verlos a ellos ser resilientes a una situación que aparentemente hasta hace poco tiempo no tenía respuesta. Sin embargo, le puedo decir que aunque hemos tenido nuestros altibajos, porque todo proceso los tiene, estamos en una curva ascendente con este grupo y lo que estamos viviendo ahora yo creo que ya lo hemos aceptado como algo que tenemos que aceptar y la única manera que uno puede afrontar esto es
o hacerlo parte de uno y entender que uno tiene que seguir trabajando o ponerse uno a buscar excusas para no hacerlo. Nosotros hemos elegido la primera y este grupo, incluido, me refiero a todos los que pertenecemos al Club Deportivo FAS, nos hemos puesto como misión estar preparados cuando sea el momento de volver a competir y este grupo lo está. Bueno, buenas noches, profesor. Carlos Monroy le saluda. ¿Cómo puede repercutir lo que sucedió en los jugadores y en el cuerpo técnico? Yo creo que la ansiedad que se adueña de un futbolista cuando no compite, cuando no tiene realmente una serie de fechas donde sabe que tiene que salir a una cancha a competir por 3 puntos solamente para poder ayudar a su equipo, para seguir sumando, etcétera, etcétera, es lo más difícil. Para nosotros también como cuerpo técnico, porque cuando uno hace los ciclos de preparación, la estructura de esos morfociclos se basa en las fechas de los partidos que tenemos y los rivales que vamos a enfrentar, sea en casa, sea fuera de casa, toda la logística que eso comprende. Y no tener eso también para nosotros representa un factor X que al menos en mi caso nunca lo he vivido, porque nunca he tenido un equipo que haya tenido que entrenar sin realmente tener una prueba oficial dentro del calendario. Pero le vuelvo a repetir, en todo esto hemos detectado obviamente la fortaleza de este grupo en lo que se refiere a la manera como ellos han respondido a este reto muy difícil. Bueno, profe, y en vista de lo que está obviamente sucediendo, bueno, me imagino que ha de ser la pretemporada más larga que pues usted ha tenido a lo largo de su carrera, pero aún así, viendo el aspecto positivo, ¿cree usted que ya se logró implementar la idea de juego que usted tenía desde un inicio con el cuadro tigrillo? Estamos muy cerca, pero es diferente hablar de eso, es difícil hablar de eso porque a la medida en que uno va compitiendo y va sumando experiencias de juego, partidos, etcétera, va moviendo las piezas de un equipo, de que uno va realmente formándose en esa idea de cómo el equipo debe jugar, cómo puede jugar. Pero en todo esto hemos perdido un jugador. En realidad hemos perdido 3 jugadores. Hemos perdido a Rosas, hemos perdido a Larrauri y hemos perdido a Domínguez, un central que pues, obviamente habíamos puesto mucho de nuestra mente en tanto en cuanto se refiere a la seguridad de nuestra saga. Perdimos a nuestro número 10, que es un jugador que en el andamiaje que hemos tenido nos ha faltado mucho, porque hemos sido un equipo que ha logrado crear muchísimas, incontables situaciones de gol, aún sin tener un 10, pero a sabiendas que con un 10 quizás esas situaciones hubiesen sido inclusive aún mucho más claras. Y obviamente hemos perdido a un jugador que en su primer partido hizo 2 goles. Entonces, se puede hablar de que nosotros como conjunto tenemos una idea de cómo queremos jugar. Yo creo que los jugadores están convencidos de que es una idea que da réditos porque así lo demostraron en ese primer partido. Pero esto es un test de cada partido, ¿no? De cada partido oficial, cuando se juegan. Estos partidos es que uno va moldeando esa idea más y más aún. Pero si el campeonato empieza, digamos, o se reinicia dentro de una semana, por ejemplo, por decirlo así, o dentro de 2 semanas,
estoy convencido que los jugadores van a salir con una clara idea, aún cuando todavía tenemos piezas muy importantes que no están. En este caso, pues las que yo le he mencionado a usted. Bueno, en conclusión, ¿cómo logró ver al equipo después de los amistosos entre Alianza y Metapan? Bueno, el partido de Alianza, un partido, yo creo que 75 minutos, que es realmente todo lo que teníamos en nuestro tanque, no teníamos más. Si usted recuerda, nosotros llegamos 2 semanas antes del inicio del torneo, y en realidad nosotros nunca tuvimos una etapa base de preparación, una base física me refiero, ¿no? Logramos entrar y resolver ciertas cosas al andar y preparar un equipo para que debute en buena manera, y así lo hizo, pero ese triunfo no cambió el hecho de que nosotros físicamente no estábamos para jugar 90 minutos full. Y eso pues contra un equipo que ya está formado. Cuando a mí me preguntaron sobre ese partido, es muy simple. Alianza es un equipo que tiene 5 años en formación, y lo que ellos presentaron a nosotros fue eso. Nosotros éramos en ese equipo que no teníamos ni siquiera 5 semanas. Entonces, o teníamos 5 semanas de formación. Entonces, son 2 realidades totalmente diferentes. Entonces, ese partido yo realmente lo pongo dentro del marco de que fue un partido que, si bien es cierto lo pudimos empatar, fue 1-0, fue un partido competitivo hasta el minuto 70-75, y luego pues ya obviamente no teníamos nada más que dar nosotros, digamos, desde el punto de vista físico. Los otros 2 partidos contra Metapan nos tocó porque era importante integrar a jugadores que no habían jugado, tanto Carrera como Filigrana. Teníamos que insertarlos en una alineación como titulares, ver cómo ellos iban a dar, cómo iban a responder. Y tampoco es un secreto que algunos de los jugadores que nosotros teníamos no estaban en el mejor momento. Entonces, obviamente los resultados no fueron los que hubiésemos querido, pero las lecturas que sacamos de esos 2 partidos también fueron muy importantes. Entonces, todo al final suma. Muchas veces uno aprende mucho más de una caída que a veces uno enmascara una situación con un triunfo que pueda conseguir, pero que en realidad no denota dónde realmente uno está. Entonces, vuelvo a repetir, los partidos contra Metapan fueron 2 partidos que a mí me dejaron una lectura muy buena, pero que los resultados no fueron buenos. Profe, usted antes de responder esta pregunta, por ahí había mencionado un poco la salida de los jugadores, tanto de Omar Rosas como de Roberto Domínguez y de Pierre Larrauri, que pues básicamente se habían perdido. Entonces, preguntarle que si ya se tienen algunos jugadores en mente para hacerlos llegar al club, que si ya se tienen pláticas avanzadas, o todavía es un tema un poco delicado este. Definitivamente que hemos estado haciendo nuestra tarea y hemos contado con el apoyo incondicional de nuestra directiva, que dicho sea de paso ha sido una directiva que se ha portado de una manera extraordinaria y a la altura en todo sentido, más todavía en una situación tan incierta como esta. El mercado está restringido porque la mayoría de las ligas ya empezaron y muchos de los jugadores que nosotros hubiésemos querido tener ya están comprometidos. Sin embargo, sí hay jugadores que todavía se pueden obtener aún en este mercado, pero obviamente uno tiene que ser muy acucioso porque si estos jugadores no están comprometidos con algún equipo es por alguna razón. Uno tiene que examinar muy bien por qué razón no están. O si están comprometidos, que algunos sí están, tienen que tener una cláusula de salida tan bien redactada que ellos pueden en algún momento de llegar a un acuerdo con nosotros, ir al club y decir: voy a hacer el ejercicio de mi cláusula de salida y salgo.
porque ya tengo una opción en El Salvador. A esto se suma que para cualquier jugador extranjero, cuando nosotros le hacemos un acercamiento, pues obviamente él y o su empresario van a hacer una investigación de dónde está el fútbol salvadoreño, y hasta hace 2 días no podíamos decirles nada en concreto. Es decir, decirles que íbamos a jugar hubiese sido, o sea, que 100% íbamos a jugar hubiese sido una mentira. Ahora que ya se estableció la comisión regularizadora y que FIFA ya dio las pautas a seguir, entonces sí podemos hablar de la certitud de que vamos a jugar en algún momento, y es mucho más fácil para un jugador decidirse a favor de un equipo de El Salvador, particularmente un equipo como el FAS, que es un equipo que atrae mucho la atención, si es que realmente existe, pues obviamente un torneo para jugar. Muy difícil sería que un jugador venga solamente para partidos internacionales o de exhibición. Eso sería una situación, pero muy rara en el fútbol profesional actualmente. Profe, y bueno, en vista de lo que usted menciona, por ahí en redes sociales se mencionaba de que un jugador argentino, exactamente de Aldo Civi de Argentina, de la primera división de la Liga Profesional de Argentina, podría venir a Club Deportivo FAS. ¿Sí se han tenido pláticas con él o es falso este rumor? Yo tengo como póliza no hablar de esas cosas, porque la experiencia me dice que cuando hablo de ese tipo de situaciones se podrían malinterpretar mis palabras, y una posible negociación tiende a caerse o tiende a cambiar en términos de lo que en algún momento se habló. Entonces yo prefiero en estas circunstancias, y le pido me disculpe, pero mi profesionalismo no me deja conversar de estos temas que están todavía muchos de ellos en el aire. Entonces le puedo decir que nosotros hemos hecho acercamientos a jugadores importantes, y que han habido conversaciones, pero no le puedo decir el nombre del jugador ni qué tan avanzada están esas conversaciones. Con mucha pena. Bueno, no se preocupe, profe. Nosotros completamente entendemos esta situación. Por ahí, ya para ir finalizando, nosotros siempre colocamos a través de nuestras historias de Instagram, y esta es una dinámica que tenemos, así le comentamos brevemente, con todos nuestros seguidores y también aficionados al Club Deportivo FAS, que le puedan hacer una pregunta, bueno, en este caso directamente sería a su persona. Por ahí nosotros buscando, haciendo obviamente o seleccionando las mejores preguntas, hemos por ahí seleccionado algunas que obviamente nos han hecho nuestros seguidores a través de esta red social. Buenas noches, profe. Marcela Fuentes le saluda. Y bueno, algunas de las preguntas que nosotros hemos seleccionado dice así: ¿tiene algunos nombres en mente para sustituir a Rosas y a Domínguez? Bueno, debo decir que yo hablé personalmente con el jugador Balceta. Hablé con él y él me manifestó su deseo de venir a jugar en el Club Deportivo FAS. En esa conversación me quedó la idea de que él había decidido venir a jugar con nosotros. Subsecuentemente hubo otras conversaciones en las que yo no participé, y lamentablemente esa negociación se cayó. Entonces el jugador idóneo para esa posición era ese jugador. Lamentablemente no está, ni va a estar, porque él ahora pertenece o va a jugar con el club alajuelense. Sin embargo, le puedo decir que nosotros en el club tenemos jugadores a quienes
pensamos que los podemos potenciar. Meléndez es uno de ellos, un jugador sobrio, fuerte, que no es un jugador ni muy joven ni demasiado experimentado. Está, digamos, en el momento idóneo en su carrera, y él va a tener que dar ese paso de calidad para poder en un momento dado hacerse ver, hacer ver su presencia en la saga del Club Deportivo FAS. Lamentablemente no hemos podido hacer ninguna otra negociación con un jugador salvadoreño, y estamos con mucha confianza de lo que hemos visto en la evolución de Meléndez como un jugador importante en la saga.